Bueno, muy buenas noches de este miércoles 23 de octubre de 2024. Eh, Vamos a dar inicio a la conversa luego de proyectar la octava película ya de este ciclo de cine, política y fascismo. Acabamos de ver Elysium, una película de 2013 dirigida por Neil Blomkamp. Lo comentábamos la semana pasada. Eh, Director de... Esta es su tercera de 5 películas, si no me equivoco, la segunda de 5 La segunda. películas. La primera, Distrito 9, que la comentábamos. Estamos a la espera de que se concrete Distrito 10. Y bueno, tengo aquí... ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Estamos aquí en compañía de Luis Salas, un gran amigo desde cuando éramos muchachos. Exacto. Ya hemos hecho un par de cosas aquí en sedes. Eh, con Luis fue una de las personas con las que conversé en el momento que estábamos concibiendo este ciclo. Hablamos de la posibilidad de varias películas, ¿te acuerdas? Y bueno, finalmente fue Luis quien nos sugirió que proyectáramos Elysium. Como también lo comentábamos la semana pasada. A propósito de la semana pasada, voy a aprovechar para comentarlo por acá. Eh, Extrañamente, porque es algo que realmente no suele suceder, tuvimos algunos problemas con el audio. Hicimos bastante esfuerzo para tratar de arreglar un poco el archivo, pero bueno, no lo logramos. Ofrecemos nuestras disculpas por eso. Ahí estamos trabajando en los subtítulos. Sí, se entiende, si uno lo escucha con atención, se entiende. La cosa es que estuvo Enrique Rey, estuvimos comentando La lengua de las mariposas, una película extraordinaria y además fue una conversa bastante buena, me parece. Sobre todo por el aporte de Enrique, que fue bastante enriquecedor. Bueno, estamos terminando como de afinar detalles con los subtítulos para compensar un poco, que es una cosa que no suelen tener nuestros videos, pero bueno, en ese caso para compensar un poco esa falla que tuvimos. Eh, Comentábamos la semana pasada, Luis, que habíamos estado trabajando, o sea, estas 7 primeras películas del ciclo, todas, sin excepción, porque incluida la de, comentábamos antes de ver la película, ¿no? Que incluso El Conde, eh, que es sobre Pinochet, o sea, sobre el Chile de Pinochet. Bueno, ese es el post-Pinochet, ¿no? Pero lo que plantea la película, entre otras cosas, lo conversamos en su momento, es que Pinochet está bastante vivo. Eh, Prevalece, digamos, el pinochetismo en buena medida, y ese es el problema, y por eso la película, ¿no? A propósito de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Bueno, incluso en el caso del Conde, estuvimos analizando siempre experiencias, o mejor dicho, la experiencia en general de eso que se llama el fascismo histórico, ¿no? Alemania, Italia, España, Chile, Hungría. Y estamos entrando hoy en un terreno realmente nuevo, ¿no? Que es digamos que es la discusión sin haber agotado, porque por supuesto no se puede agotar en un mes y medio, o sea, con 7 películas, sin haber agotado el tema del fascismo histórico. Hemos entrado en el terreno del neofascismo, ¿no? Si no hay consenso sobre aquello que haría del fascismo un fenómeno singular, del fascismo histórico, ahí, viste que ahí se vio aquí durante toda esta semana. Hay una tendencia, lo decía Alejandro Fierro, ¿no? Si le llamamos a todo fascismo, nada es fascismo, ¿no? Eh, Hay una tendencia a hablar de fascismo y de totalitarismo como cosas equivalentes, cuando plantean algunos autores son cosas bastante distintas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el ejercicio bien ha valido la pena, o sea, creo que hemos logrado como identificar algunos de sus rasgos fundamentales. Siempre, Luis, como lo hemos conversado en más de una oportunidad, bueno, desde que estábamos concibiendo el ciclo,
no como un ejercicio, digamos, intelectual, ¿no? O sea, no vamos a escribir libros sobre el fascismo histórico, realmente lo que nos interesa es el fascismo hoy, ¿no? Y no solamente cómo se expresa en el mundo contemporáneo, sino el problema del fascismo en Venezuela hoy. Eh, Al margen de que, bueno, nos detengamos, al margen de que no nos detengamos, digamos, a hablar sobre Venezuela fundamentalmente, es lo que siempre tenemos como referencia, nuestra realidad. Y bueno, más allá de eso, la realidad contemporánea. Entonces, aplican las dos cosas, o mejor dicho, son necesarios ambos ejercicios. Eh, Allí, o sea, ¿qué es lo que nos puede identificar, digamos, manifestaciones o expresiones similares al fascismo histórico, pero también al neofascismo, ¿no? Entonces, bueno, eso, no agotamos la discusión sobre uno, apenas nos vamos a comenzar a meter con esta cuestión del neofascismo, sobre la que se discute muchísimo y desde muy diferentes perspectivas, de hecho, ¿no? Desde la cosa más, desde el relato más periodístico, lo conversábamos también, ¿sabes? Del auge de los populismos de derecha y toda la cosa, ¿no? Hasta, bueno, este tipo de realidades en las que, como siempre, cuando son obras de ciencia ficción, la ciencia ficción tiene como una cualidad, si tiene una cualidad desde la perspectiva política, es de adentrarse y profundizar en situaciones del presente, recreándolas un poco en el futuro, mostrándonos, con toda esta cosa de la distopía, ¿no? Mostrándonos cómo podrían ser las cosas de seguir como van, pero al mismo tiempo mostrándonos un montón de cosas que están ocurriendo, ¿no? Claro. ¿Ya? Distrito 9, de nuevo, es muy buen ejemplo de eso, como muchas otras películas del género o del subgénero. Eh, Esta es una película, o la historia de la que trata la película transcurre en el año 2154. Como, bueno, como lo hemos visto, el planeta Tierra es un planeta sumido absolutamente en el caos, es decir, el caos es como la nueva normalidad, ¿no? En el sentido de que es un caos que está completamente instituido, es decir, es algo así como que la Tierra es una cosa que hay que dejar atrás con todo y gente, obviamente, ¿no? Al punto de que, bueno, se construye esta estructura que es Elysium, ¿no? Justamente, o sea, que es el Elíseo, ¿no? Que bueno, que por supuesto, la referencia es bastante explícita, alude a la mitología griega y hay igual, en la misma mitología griega hay como distintas versiones de lo que serían los campos elíseos, ¿no? O el Elíseo, dependiendo del autor, del clásico, etcétera. Unos plantean que bueno, que el Elíseo es una cosa que está, tú cruzas el infierno para llegar al Elíseo, hay otra gente, y por tanto, bueno, es digamos, un lugar que está fuera del infierno, hay otra gente, hay otros clásicos, otra gente, digo yo, hay otros clásicos que más bien lo recrean como gobernado por Hades, ¿no? Es decir, como una parte del infierno. Claro, no es el infierno cristiano, estamos hablando Claro. de la mitología griega, y tanto no es el infierno cristiano, no tiene nada que ver con los pecados capitales, nada por el estilo, tanto no es así que quienes habitan en el Elíseo son los dioses Los privilegiados. o los virtuosos, o exactamente, o los héroes, o los humanos que los dioses decidieron que podían estar allí, etcétera, ¿no? Y por supuesto, bueno, después de la muerte viven una vida placentera, alegre, etcétera, ¿no? Entonces eso, la referencia es bastante eh, la metáfora, una vez más, varias veces nos hemos referido a la cuestión durante el ciclo, esta cosa del uso del recurso de la metáfora. En todo caso, la referencia al Elysium está eso, pues, bastante, por eso se llama así la película, Elysium, ¿no? Claro. Entonces, bueno,
tenemos la Tierra completamente sumida en el caos. Bueno, ya es la Tierra de eso que se llama un poco eufemísticamente el cambio climático, ¿no? Algunos autores llaman el capitaloceno, es decir, no exactamente el ser humano en abstracto, sino el sistema capitalista, bueno, terminó como de destruir o está poniendo seriamente en riesgo la vida sobre la Tierra, y entonces los mega ricos, los ricos, apelando a esta corporación Armadyne, ¿no? Que es para la que trabaja, por cierto, al comienzo de la película, todavía está trabajando allí el protagonista, Max, que es el personaje de Matt Damon. Es la corporación que se encarga bueno, de construir esta mega estructura que está fuera de la Tierra, ¿no? Y donde todo es, bueno, hermosísimo, ¿no? Todo está fuera de la Tierra, pero el aire es puro, ¿no? O sea, esta cosa paradójica de que no viviendo en la Tierra, puedes respirar aire puro, a diferencia de la Tierra, donde lo que hay es mucha contaminación, bueno, mucha pobreza, mucha desigualdad, y esas cosas que, bueno, que suelen verse en general en el sur global, los hospitales, bueno, la violencia, la inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, bueno, no son cosas realmente, no hay que esperar que lleguemos a 2154 para ver esas cosas, porque Claro. sabemos que son cosas que están ocurriendo actualmente, pero bueno, en todo caso, la distopía que nos muestra la película es un mundo o un planeta Tierra donde eso es básicamente lo que, o sea, la Tierra es fundamentalmente eso, y si quieres vivir otra realidad, tienes que vivir en Elysium. Y bueno, en Elysium, que es parte como y aquí cierro ya con la cuestión de la trama, entre otras cosas, no es que vives feliz, o mejor dicho, vives confortablemente y feliz, porque entre otras cosas en Elysium están estas máquinas MedPad, ¿no? Que tú te metes en ella y sea cual sea la enfermedad que tienes, incluso sea una enfermedad letal, te cura en cuestión de segundos, ¿no? Y bueno, ahí toda esta cosa, por supuesto, intentos desesperados de parte de la población por acceder bueno, al Elysium, ¿no? Para curarse, y entonces el tratamiento que les dan los habitantes de Elysium como no ciudadanos, o sea, toda esta cosa de los inmigrantes ilegales y tal, ¿no? Es como una especie la distancia que separa a la tierra del Elysium es una suerte de Mediterráneo, es una suerte de Darién, es una suerte de Darién. Exacto. También, ¿no? Y así muchos otros lugares de la Tierra. Otra cosa importante es que, antes de darte la palabra, Luis, esta es digamos, con esta conversa a propósito de Elysium, vamos a hacer una pausa temporal, ¿no? Es bastante probable, porque, bueno, en la medida en que sigue siendo un tema de mucho interés, lamentablemente, ¿no? Un tema sobre el que hay que seguir pensando. Bueno, imagínate, apenas ahora que vamos a comenzar a analizar la cuestión del neofascismo, bueno, es bastante probable que continuemos con el ciclo, ya probablemente, o durante las últimas semanas del año, un año que ya está terminando. Bueno, imagínate, ya estamos en Navidad, o ya se supone que ya tiene que prevalecer el espíritu decembrino, ¿no? Las gaitas, entonces. Sí, exactamente, las gaitas, a pesar de todos los problemas, bueno, el mandato es Navidad, o en dado caso, bueno, comienzo el año que viene, ¿no? Claro. Ahí seguimos pensando a ver qué otras cosas analizamos. Y yo quería leer este fragmento de un texto que tú conoces, Luis. Es una entrevista que le hacen a Deleuze, a Gilles Deleuze, en el 77, si no recuerdo mal. Tú lo sabes bien, Deleuze, Guattari y otros autores, digamos, hay
hay como una tradición bastante rica, sugerente, de, de análisis de ciertos autores franceses sobre esta cuestión del fascismo. Estos mismos autores tienen, bueno, varios textos donde trabajan el tema, desde el Antiedipo en adelante, Mil Mesetas, etcétera. Pero esta cuestión justamente la diferencia entre fascismo histórico y totalitarismo, etcétera, etcétera, esta cuestión de los microfascismos, que es algo que también nos parece importante, pero en esta entrevista él se detiene en la cuestión del neofascismo, ¿no? O sea, me parece muy interesante como el comentario que hace. Dice, por muy actual que sean muchos países, y lo sigue siendo, el viejo fascismo ya no es el problema de nuestro tiempo. Imagínate en el 77. Se está instalando un neofascismo en comparación con el cual el antiguo quedará reducido a una forma folclórica. En lugar de ser una política y una economía de guerra, que son, digamos, elementos con los que asocian el fascismo histórico, el neofascismo es una alianza mundial para la seguridad, para la administración de una paz, entre comillas, seguridad y paz, no menos terrible, con una organización cotidiana de todos los pequeños miedos, de todas las pequeñas angustias que hacen de nosotros unos microfascistas encargados de sofocar el menor gesto, la menor cosa o la menor palabra discordante en nuestras calles, en nuestros barrios, y mira cómo termina, hasta en nuestros cines. Eso es Deleuze en febrero del 77. Bueno, Luis, de nuevo, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra, aunque esto es una conversa realmente, ¿no? Claro. Bueno, gracias por la invitación, Reinaldo. Para mí siempre un placer venir a conversar contigo y con los compañeros pues aquí. Y sí, fíjate, tú comentabas el tema de las distopías y digamos, en este caso de la película Elysium, bueno, está planteada como una distopía y es interesante la historia de las distopías porque justamente muchas de las primeras obras distópicas tenían un sentido más bien crítico, pues, ¿no? O, digamos, de adelantarse críticamente a el resultado de ciertos órdenes sociales, ¿no? Bien podría ser el capitalismo o incluso, por ejemplo, hay una producción distópica importante en la Unión Soviética, ¿no? Sí. Pero de un tiempo a esta parte, si uno por lo menos repara en obras cinematográficas, también la distopía pareciera apoderarse o ser un género mainstream, ¿no? Hay una gran cantidad de películas distópicas Sí. y que además yo creo que coincide también con un cierto espíritu distópico de la época, ¿no? Es decir, yo hace rato tengo como la impresión, y es parte, bueno, de cosas que yo he venido trabajando, que en algún momento de la historia de los últimos años, como por decirlo así de alguna forma, como que el espíritu de los tiempos cambió, sobre todo en las corrientes dominantes, pues mainstream, pues. Y ya el capitalismo no te habla en términos utópicos o de progreso, como hablaba en otras épocas, digamos que conduce hacia un mundo mejor, etcétera, todo ese tipo de cosas. Siempre con el capitalismo surge como otro proyecto moderno, como una especie de utopía, pues, ¿no? Con un espíritu utópico, por decirlo así. Pero de un tiempo a esta parte, digamos, en el lenguaje de las propias corrientes dominantes, ese espíritu utópico parece haber desaparecido o en todo caso amainado y reemplazado por una visión más bien sombría del futuro, ¿no? Cuando existe, porque muchas veces ni siquiera existe una visión de futuro, ¿no? Yo en estos días veía
había una reunión, no me acuerdo, o sea, había una reunión de algo de la ONU y se hablaba justamente de que estábamos viviendo en unos momentos distópicos, ¿no? Y daban una serie de razones, las cuales todas son ciertas. Y por ejemplo, aquí mientras estamos hablando, se está desarrollando la cumbre de biodiversidad en Colombia. Y más allá del espíritu positivo y todo eso que se le intenta, digamos, impregnar pues, al acto, en realidad hay una gran preocupación con respecto al futuro, no digamos del clima siquiera, sino de la sostenibilidad de la vida tal y cual la conocemos en la Tierra. Entonces yo creo, y que digamos, que en Elysium está muy bien plasmado, pues en Elysium al principio se ven claramente todas las crisis que estamos viviendo, pues, o sea, lo que tú decías, Elysium puede ser que esté planteado en el 2100 y tanto, pero digamos, en todo caso, la realidad nuestra contemporánea actual apunta hacia allá. Y después pudiéramos decir que, bueno, hay varios elementos en la película que claramente son sacados de realidades. El director de Elysium es sudafricano, es de origen sudafricano, canadiense sudafricano, y de hecho la primera película, Distrito 9, está basada en la realidad del apartheid. Y de alguna manera lo que está expresado aquí es las nuevas formas de apartheid, ¿no? En esta película. Es decir, en un mundo que colapsa, o que colapsó, y fíjate que tú dices algo ahí muy importante, aunque ahí se expresa la realidad, por lo menos en el barrio donde vive Max, está en Los Ángeles, viste que es Los Ángeles la ciudad, pues, ¿no? Sí, sí. Y está Los Ángeles perfectamente destruida, pareciera que por alguna especie de guerra. No llueve en algún momento, los muchachos al principio de la película están viendo unas cartillas donde están los animales que ya están extintos. Exacto. Entonces es un mundo que ya ha colapsado, pero que si tú te pones a ver en este momento, uno puede decir, bueno, es un mundo que está en ese proceso de colapso hacia allá. Y que uno diría, bueno, ¿cuánto se tardaría? Se va a tardar 100 años o menos en llegar a esa situación. Entonces, digamos, en este caso el quid de la película es que en ese mundo colapsado, una minoría de privilegiados reconstruye un mundo abandonando, digamos, en este caso el planeta, pues, el planeta Tierra. Y es muy notable los contrastes porque, aunque los que están en el Elysium no son todos blancos, son mayoritariamente blancos, Sí. así como los habitantes de la Tierra son mayoritariamente, los que aparecen en la película son mayoritariamente con facciones latinas o negras. Pero bueno, además, más allá del tema racial, hay una cuestión que tiene que ver mucho con cómo es notable el deterioro de los que están en la Tierra y cómo es notable la salud, el bienestar y toda esta serie de cosas en los que están en Elysium, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso, digamos, como si partimos que es una metáfora, pues, que finalmente es una obra de arte, pues, una película, también sirve para describir lo que es la realidad actual y lo que es el futuro que se está construyendo. Uno pudiera decir que la gente que está en el Elysium, por ejemplo, ya no son ni siquiera humanos, son más bien poshumanos, eso que se llama hoy poshumanos. Pues. Sí. Eso que alguien está herido o tiene una enfermedad o quizás cualquier condición y una máquina lo transforma genéticamente. Fíjate que hay elementos de genética, de inteligencia artificial, de un montón de cosas que ya de hecho existen. Sí, ¿no? ciertamente. Todo lo que tiene que ver con cómo clasifican la población por la información que se genera, pues, seguramente por el uso de inteligencia artificial, por el uso de códigos, toda una información que actualmente se puede recopilar, o por ejemplo que es muy notable la superioridad militar de los militares del Elysium a lo que pueden tener estos grupos. Entonces uno, por ejemplo, en este momento es muy difícil no hacer el paralelismo con la situación
en Palestina, pues, ¿no? Donde uno observa que la superioridad militar israelí fundamentalmente es aérea, pues, o sea, aérea, o sea, llega y bombardea una ciudad sin importarle todo lo que existe ahí, y después entran los soldados a rematar a los que quedan por ahí, porque esa es básicamente la guerra, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, digamos, retrocediendo un poco, y el porqué esta película para hablar del fascismo, yo recuerdo cuando lo conversamos, yo no soy, o sea, sí, por supuesto, yo he leído cosas sobre el fascismo histórico y todo aquello, no soy un experto en el tema, de hecho muchas de las películas que estaban en estas jornadas ni siquiera las había visto, pero digamos, yo diría que en el fascismo histórico hay unas cosas que no es que hayan desaparecido del todo, pero que quizás no están ya o no son las dominantes. Exacto. Es decir, por ejemplo, lo que uno suele llamar fascismo o nazismo, esos movimientos que surgieron sobre todo en Europa a fines o en los años 20, 30, pues, comienzo del siglo XX, suelen estar muy asociados a nociones como patria, nacionalidad, raza, ¿no? Quizás el caso más claro es el del nazismo alemán, ¿no? Aunque no exclusivamente. Pero siempre hay una idea asociada a la comunidad que por razones históricas también está asociada con alguna idea de nacionalidad, ¿no? Alemania, España, la Gran Italia, toda esa serie de cosas, ¿no? Con sus bemoles entre uno y otro, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que agregar también el sionismo, que es un movimiento, digamos, que aunque no surge expresamente en aquellos años, sino que es muy anterior, también cobra fuerza en esos años. Y justamente en esa coyuntura que va desde los años 30, que viene después del colapso de la crisis del 29, toda esa serie de cosas, se consolida como proyecto y termina en la invasión de Palestina, pues, ¿no? Que es una historia poco conocida, ¿no? Cómo el Sí, sionismo se hace fuerte claro. paralelamente al fascismo italiano, el nazismo alemán. Y no solamente en paralelo, sino también Sí, bebe, se nutre y se apoya en él, ¿no? Eso es una historia que, digamos, daría para varios capítulos, pero el sionismo como nosotros lo conocemos hoy es un fenómeno no de judíos en Israel o en Palestina o en el Medio Oriente. Eso es algo que surge de judíos en Europa. Y que cobra fuerza justamente al ritmo que cobra fuerza el nazismo y el fascismo, pues, en Italia y en España. Sobre hecho se ha escrito mucho al respecto, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que justamente esos movimientos del que uno pudiera llamar el fascismo histórico están como imbuidos de esa idea de nacionalidad, comunidad, etc. Yo creo que hoy en día, aunque eso no haya desaparecido, está surgiendo un nuevo tipo que quizás pudiéramos llamar neofascismo por comodidad, como para entender de qué estamos hablando, pero que tiene que ver con otras cosas y que yo creo que la idea de comunidad sigue existiendo, pero no es la comunidad, no es esa comunidad de una nación, no es ni siquiera aunque es una cosa muy de gente blanca europea, ¿no? No es ni siquiera exclusivamente racial, sino que tiene que ver con el mundo de los privilegiados. Y que en la actualidad se está produciendo, o sea, se está produciendo o han surgido iniciativas, movimientos, etcétera, que apuntan hacia la constitución de Elysiums, o bien en la Tierra, o bien fuera de ella, ¿no? justamente porque la Tierra Justamente, está resultando pequeña, ¿no? claro, está resultando no solamente, quizás no tanto Sí, pequeño, no tanto sino como pequeño. colapsado. O Exacto. sea, es decir, cuando uno revisa, por ejemplo, los planteamientos de sujetos como Elon Musk, por ejemplo,
Cuando él habla del colapso poblacional, cuando justifica por qué hay que hacer proyectos para hacer vida en Marte, lo está diciendo, o sea, no es el espíritu del viaje a las estrellas, así que vamos a conquistar el universo y ya, sino porque están buscando un sitio para donde reemplazar, o para reemplazar la Tierra, ¿no? Y para que puedan seguir viviendo unos superhumanos. Claro. Unos superhumanos que tienen como primer superpoder el poder adquisitivo. Porque aquí estamos hablando básicamente de personas que pueden costearse eso. Es como pasa en la película 2012. ¿Te acuerdas? Claro. Cuando van a abandonar la Tierra, bueno, había que pagar, no sé, como $1.000 millones el cupo. Sí. Entonces, por persona, creo, era algo así. Entonces, bueno, convengamos que eso es una barrera de entrada que te dice, bueno, ¿quiénes son los que pueden? Claro. Entonces, por ejemplo, ya que hablamos de Musk, un socio de él, Peter Thiel, que es el dueño de PayPal y de eBay, él tiene un proyecto con otro sujeto que se llama Patrick Friedman, que es nieto de Milton Friedman, justamente de constituir unas islas en la Tierra, o sea, en el planeta Tierra, pero en este caso en los océanos, que son justamente para privilegiados. Es decir, serían espacios que estarían por fuera de toda jurisdicción nacional, donde tú no tienes que rendir cuentas, donde tú a las autoridades nacionales, donde no tienes que pagar impuestos. Claro, porque son aguas internacionales. Claro, porque estarían ubicadas en aguas internacionales y a donde solamente pueden acceder los privilegiados. Claro. Y esos privilegiados lo que van es a comprar de alguna manera una forma, o acceder a una forma de vida de privilegiados, pero casi que sin complejos y sin los problemas que significa convivir con los no privilegiados, ¿no? Claro. Entonces, y digamos, existen empresas de eso, que es un poco como comentábamos tú y yo, como esa serie que uno ve, creo que es Nat Geo, ¿no? De que se llama Preppers. Ajá. Que es como esta gente que se prepara para el fin del mundo y entonces monta un búnker lleno de comida y de armas y medicinas y cualquier cosa para sobrevivir a cualquier colapso civilizatorio. Lo cierto del caso es que aunque a nosotros nos pueda parecer eso así como de locos, primero es un movimiento más masivo de lo que uno cree. Segundo, cada vez hay más cosas en la realidad que les dan la razón, ¿no? Y lo otro es que hay sectores de gente muy poderosa que está convencida de esa misma idea. Y en su convencimiento están convencidos de que ellos ni son capaces de salvar a todo el mundo y ni siquiera son capaces de revertir las tendencias que están llevando hacia allá. En todo caso terminan asumiendo... Entre otras cosas, porque hacerlo pondría en entredicho su propia... Claro, porque en todo caso la cuenta que sacan es que, bueno, esto es imparable, la inteligencia artificial. Esto es indetenible, ¿no? Digo, en su razonamiento. En su lógica. Quizá lo único mejor que nosotros podemos hacer es ver cómo nos aprovechamos y quedamos nosotros a la cabeza de la cuestión y en el bando de los privilegiados. Porque si no lo hacemos nosotros, lo terminarán haciendo otros. Sí. Entonces yo creo que igual el proyecto de Musk con respecto a colonizar otros planetas, ¿no? Y que es un poco así como además como la expresión más radical de la vida en el suburbio, pues, ¿te acuerdas? Que eso que constituye un suburbio fuera de las ciudades, donde, bueno, estemos solamente los ricos, los guapos, toda esa serie de cosas, pero bueno, de manera más radical porque estamos hablando de una gente que está pensando en el colapso civilizatorio. Entonces, o sea, es decir, hay mucha gente que está pensando en el colapso civilizatorio, pero no todo el mundo tiene la capacidad para prepararse para eso, ¿no? Es decir, tú todos los días ves gente que denuncia, mira, bueno, de seguir las tendencias climáticas como van, el punto de no retorno
lo pasaremos mucho antes de lo previsto y simple y llanamente los sistemas climáticos que existen en la Tierra colapsarán y se transformarán de maneras que ni siquiera estamos a punto de saber exactamente cómo van a ser. Habrá mucha sequía o habrá muchas lluvias, habrá incendios, habrá un montón de cosas. Y eso, por supuesto, generará, por ejemplo, poblaciones desplazadas, ciudades enteras que tendrán que abandonarse por distintas razones, porque están bajo el agua, porque no tienen electricidad, etcétera, no hay alimentos, X. Y bueno, todas esas personas, ¿qué hacemos con todas esas personas? Esas personas, bueno, van a buscar desplazarse para las ciudades donde sí hay, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Petro recientemente decía algo que es cierto, o sea, él decía, o sea, es decir, yo creo que ahorita, y volviendo al tema de Palestina, yo creo que ahorita se está rompiendo, ahí se está rompiendo algo muy importante. Y es que, mal que bien que de alguna manera se respetara o no tanto, había como cierto consenso de cosas que no se hacían. Es decir, o sea, y por eso incluso los poderes tenían que inventarse historias muy grandes para falsos positivos y un montón de cosas para poder actuar, ¿no? Pero ahorita está pasando algo muy terrible y es que estamos asistiendo, por supuesto no es el primer genocidio de la historia, pero sí es el primero que se exhibe televisivamente, ¿no? Y por todos los medios, y además no sé, ¿cómo se llama eso? No, o sea, no se oculta las intenciones, ¿no? Sí. Y eso plantea algo que justamente yo solo escuchaba a Petro, y es que de alguna manera lo que está pasando en Palestina es un modelo de lo que puede pasar después. Porque en un mundo que puede colapsar de esa manera, bueno, ¿qué van a hacer los privilegiados y qué van a hacer todos los que están fuera del privilegio, ¿no? Claro. Además, con las capacidades de armamento, etcétera, que existen en la actualidad. O sea, todos esos robots que uno ve ahí, eso es una realidad, básicamente. O sea, yo me acuerdo que cuando el COVID en China habían unos perros y en varios otros países asiáticos habían unos perros robots que perseguían a la gente para ver si la gente cargaba el tapabocas, ese tipo de cosas. Incluso había cosas así como, por ejemplo, que si tú estabas o sea, había cámaras en los metros que podían identificar si tú tenías la temperatura muy alta, o sea, por encima de lo normal. Y entonces esa cámara no solamente le avisaba a las autoridades, sino que también le mandaban mensajes por texto a las personas que estaban al lado tuyo advirtiéndole que tú... O sea, esas cosas son de la realidad de hoy. O sea, eso no... Parece de ciencia ficción, pero ya no es, pues, de la realidad real. ¿Te acuerdas del famoso capítulo de Black Mirror? Como el de los perros, como el de los... O sea, claro. que los perseguía... O sea, lo de los perros en Black Mirror, bueno, era un capítulo de Black Mirror hace 5 años, 8 años. Bueno, esos perros ya existen. Exacto. Yo me imagino que incluso deben existir ya los que disparan, porque en estos del COVID no le disparaban a la gente, ¿no? Claro. Pero bueno, me imagino que ya deben existir, ¿no? Sí, ya. Claro, como existen los drones y todo eso. Por lo menos los drones han venido a cambiar la guerra. Claro. Ya la guerra no se pelea igual que antes. Y fíjate que eso es algo que también se ve en la película, ¿no? El uso de ciertos drones. Sí. Entonces, pero lo que quiero decir, o a lo que voy con esto, es que la crisis que estamos viviendo hoy en el mundo, por llamarlo de alguna forma, que para mí más que una crisis es como una gran transformación, por utilizar la expresión de Polanyi, está generando un tipo de fascismo o de neofascismo que es el de los privilegiados, ¿no? De alguna manera desacoplándose del resto de la humanidad y buscando constituir un mundo para ellos. Pero además eso crea un efecto cascada, ¿no? Y es como todo eso gris que empieza a permear hacia abajo, ¿no? Y uno pudiera decir, bueno, ese auge de las tendencias libertarias de alguna manera responden a eso. O sea, lo que es Milei en Argentina, por ejemplo, ¿no?
que bueno, yo me imagino que seguramente hay muchos que son racistas y fascistas en el sentido clásico, pues, ¿no? Pero esa idea de los libertarios es una idea de un individualismo extremo. O sea, yo busco salvarme Claro, yo. O sea, primero yo y después yo y si queda también yo, como dice la canción. claro, Y que es un poco la tendencia de esto. O sea, no hay alternativas. Ese nuevo fascismo, o ese fascismo que yo llamo un fascismo distópico, es un fascismo que borra toda posibilidad de una respuesta colectiva claro. inclusiva. La ¿No? importancia de lo público, la Claro. seguridad, digamos, bueno, de lo público en general, la seguridad pública, los derechos sociales en Más bien general, lo ve como algo que como hay una cosa que... atávica, o sea, No, pero como una además cosa del es pasado. una cosa del pasado, pero además es una cosa que hay que eliminar. Sí, Pero entonces cuando tú lo eliminas, entonces te lleva a otra discusión. Bueno, ¿qué haces con la gente que debería ser objeto de esa política pública? Bueno, entonces ahí podemos ir a otras películas, pasamos entonces al mundo de la purga, ¿no? ajá, Porque cuando te acuerdas que en la purga justamente, la purga está planteada justamente para eliminar eso que, me acuerdo cuando uno estudiaba sociología, a uno le decían las poblaciones sobrantes, pues, sí, ¿no? Y justamente yo creo que eso es un fascismo o un neofascismo que se está imponiendo en el mundo y que es muy peligroso, porque digamos, estamos hablando de un mundo donde hay que, no sé cuántos, 7.000 millones de 8.000 millones. personas, 8.000 millones de personas. Bueno, ¿qué haces con todo ese gentío, no? Y eso creo que es lo que tiene de particular Elysium, porque te muestra eso. Entonces fíjate que la película está tan bien hecha que bueno, lo que tú decías, Elysium, pues el mundo después de la muerte donde viven los privilegiados, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, Elysium es el mundo después de la muerte del mundo, ¿no? Y donde viven quiénes, los privilegiados. Este, Aquellos que pueden acceder a todo aquello, que ya ni siquiera son humanos en el sentido estarán modificados genéticamente, cosa que ya se puede hacer. Pueden acceder a todo ese tipo de medicinas o de servicio médico, etc. Y bueno, y el resto que simple y llanamente va a quedar por fuera de eso y se las tendrá que arreglar también como pueda, ¿no? Pero fíjate que incluso el protagonista tiene como ese conflicto, porque él en principio está pensando en su problema personal. claro, O sea, cuando se plantea ahí Elysium finalmente es porque yo necesito ir. sí, sí, Y llevar a la niña para él era un problema, porque, o sea, ¿cómo hago? Pues, o sea, claro, soy yo, no, o sea, la escena esa nos están hablando del hipopótamo, etcétera. Y después él como que, bueno, se transforma y transforman eso en un hecho colectivo, ¿no? Entonces, y bueno, y produce el fin de la película. Pero yo creo que lo importante para resaltar aquí, de mi punto de vista, es eso. O sea, es el surgimiento al calor de las transformaciones traumáticas que está sufriendo el mundo, de un neofascismo que es un fascismo visto desde el privilegio. Un privilegio que ya no es exclusivamente racial, aunque sea mayoritariamente blanco, pero no exclusivamente, sino de todos aquellos que pueden acceder ahí. Y aquellos que no puedan acceder, pues se fregaron, pues quedaron fuera de eso. Entonces, y eso genera un efecto cascada en la sociedad. Entonces toda esa visión bueno, lo que tú decías de lo público, de la seguridad social, de los pobres como un problema, toda esa cosa. Yo me acuerdo, para darte un poco, bueno, para intercambiar pues al respecto,
Fíjate el caso de Milei, pues, ¿no? Para hablar de Milei. A mí Milei me recuerda mucho a Boris Johnson, el que era primer ministro inglés. Cierto. Y se parece incluso físicamente, pues, ¿no? Sí, el Es corte como el cabello. estilo, pues, Sí. tiene como ese estilo. Y yo me acuerdo, Johnson, antes de ser primer ministro de Inglaterra, él fue alcalde de Londres, ¿no? Y antes de ser alcalde, él era ¿cómo se llama? Un columnista, ¿no? Tenía una columna donde expresaba sus ideas, en aquel momento minoritarias y locas. Y él escribió un artículo, mentira, él era era un articulista, pero además era siempre fue muy buen orador. Y entonces se hizo muy famoso antes de ser alcalde porque en una actividad él empezó a decir en su discurso que su héroe era el alcalde de la película Tiburón. Yo no sé si tú recuerdas que en la película Tiburón había la amenaza del tiburón. Y le dicen al alcalde que dé una alerta para que la gente salga a la playa, pero como la playa estaba llena, Claro. entonces el tipo, bueno, no, mira, pensó en los Estás negocios, loco. estás loco, Claro. no sé qué. Entonces él decía que los líderes políticos, o sea, su héroe político era el alcalde de Tiburón, porque así debería ser el Estado, ¿no? O sea, no vamos a interrumpir el curso de las cosas porque hay una amenaza de peligro, pero si se presentan, bueno, se salvará quien se pueda salvar. Y fíjate que yo no sé si tú recuerdas que cuando empezó la pandemia hubo problemas en Inglaterra justamente porque la política de Boris Johnson era no hacer nada, Ajá, claro. ¿no? Lo cual llevó a que incluso él se enfermó la reina y ahí como que así se tomaron Sí. las cosas un poco más en serio, pero de hecho, y si uno revisa la prensa, Sí, sí, los sí. primeros tiempos de la pandemia en Inglaterra hubo un debate muy grande porque la política pública era no vamos a hacer nada, pues eso pasará, se morirá una cantidad y otra cantidad se salvará y bueno, ¿quiénes morirán? Los que no pueden hacer el servicio de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces lo peligroso es que esas tendencias se están imponiendo en el mundo Sí. y por personas que tienen mucho poder para imponer esas ideas. O sea, son dueños de plataformas comunicacionales, muchos de ellos están en Silicon Valley. Entonces, y bueno, yo creo que eso es parte del debate que hay que dar en la actualidad, no abandonar el debate sobre el viejo fascismo, que por supuesto sigue existiendo, el fascismo histórico, sino sobre estas formas de neofascistas que están surgiendo. Sí, no, completamente de acuerdo, Luis. O sea, a mí una de las cosas que me parece más peligrosa del actual momento es todo el terreno. Esto es una cosa sobre la que hemos conversado bastante, ¿no? Yo recuerdo que tú te referías en un artículo de hace unos años a esta cosa creo que es una rana que A la rana hervida. la rana que están hirviendo, pero entonces ella no se da cuenta, pero se sigue cocinando y no se da cuenta y se sigue cocinando hasta que muere, ¿no? Eh, o sea, me parece, hablando ya del caso de Venezuela, pasmoso, me parece pasmoso, me parece verdaderamente sorprendente digamos, la mutación que se ha producido en Venezuela durante la última década, tal vez un poco más, un poco menos, en el sentido de los valores, la sociabilidad y, vale la redundancia, el sentido común imperante en la Venezuela de eso, pues hace poco más de una década y ahora, ¿no? Y cómo en una sociedad en la que se sigue hablando de socialismo y antiimperialismo y la cosa del bloqueo, o sea, y la amenaza no, la realidad concretísima del bloqueo y las agresiones económicas y tal, o sea, cómo a pesar de eso, o sea, me parece que en parte lo que ha ocurrido, o sea, esta mutación consiste en que ese sentido común epocal, digamos, de hace unos años, prácticamente desapareció. Claro.
prácticamente desapareció y fue desplazado, me parece que con bastante éxito, por más o menos la manera como se piensa en todas partes, ¿no? Eh, yo recuerdo también, escribí en algún momento, hace un tiempito, escribí al respecto. La primera vez que leí Realismo Capitalista, que fue como en 2019, 2020, un libro de 2009, si no recuerdo mal, y entonces esa era una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Y yo, chamo, si tuviéramos leído este libro en 2009 y nos hubiera parecido, pobrecitos los ingleses. Cónchale, los ingleses sí están mal. O que mal todo lo que está ocurriendo en el norte del planeta, mientras aquí estamos ocurriendo cosas fascinantes, aquí Queremos cambiar el mundo. queremos cambiar el mundo y tal. Y es tan eficaz, ¿no? Que tiene que ver con algo que me parece que desarrollabas bastante bien, que es esta cosa, no lo planteabas así, pero es eso tal cual. Esto de la profecía autocumplida, ¿no? Iba a decir autoprofecía. La profecía autocumplida. Mira, hermano, esto no va a cambiar. Y si nosotros no nos beneficiamos de esto, bueno, alguien más lo va a hacer. Es decir, esta idea de que es inevitable. De que es inevitable, bueno, un poco Fisher de nuevo, ¿no? Esto de que, o sea, o nos ponemos a pensar en serio en lo que vamos a hacer, o en qué posición vamos a estar nosotros después de que el mundo colapse, o, bueno, o colapsamos con el mundo. Pero eso de ponerse a pensar en la posibilidad de que colectivamente transformemos el curso de las cosas, hermano, es una cosa como de los... Claro, Eso ya de es otra una época. cosa de otra época. Claro. Eso es una... Y en Venezuela es más o menos así, güey. O sea, tú medio asomas una idea así y entonces eres como una persona que está viviendo en el pasado, ¿no? Y como efectivamente ese ya no es el sentido común, ese es el sentido, ese era el sentido común de la primera década de este siglo y un poco más. Entonces, efectivamente, tú quedas planteando cuestiones extemporáneas, ¿no? Desde el Claro, punto de vista de los valores. sí. Porque en todo caso, la idea fuerza de la necesidad de transformar el orden de cosas, por supuesto que sigue siendo más necesario ahorita que antes, cuando más o menos había como un consenso en torno a esa misma idea fuerza. No sé si me Claro, explico. que es como digamos, el planteamiento clásico de los utópicos clásicos. O sea, ¿cuándo tiene sentido plantearse una utopía? Pues cuando las cosas están Claro, colapsando. cuando están en su peor... Claro, porque si las Ajá. cosas están bien, no tiene sentido plantearse una utopía, ¿no? Ese Exacto. es el planteamiento clásico de los utópicos. Claro, claro. O No, no, de sea, hecho tú ahí problematizas la cosa y dices, no, compañero, utopías concretas, porque claro, además claro, pero correctamente, ¿no? por ejemplo, Utopía de Moro Ajá, o sea, parte de una lectura de la situación inglesa con toda su crudeza. Pues. claro. Y a partir de ahí se plantea una utopía. O sea, es decir, el pensamiento utópico, o sea, si ahorita hay una, por decirlo así en términos clásicos, si ahorita hay una batalla de pensamientos, es pudiéramos decir, entre el pensamiento utópico y el pensamiento distópico, porque el pensamiento distópico de alguna manera se ha puesto como un tapón a cualquier posibilidad de utopía, ¿no? Exacto. Pero justamente la utopía debe plantearse históricamente en momentos, se plantea históricamente en momentos en que la realidad es difícil, pues como debería ser Claro. en la actualidad. Pero ahorita, digamos, en nuestro, como en el espíritu de los tiempos, o en la opinión pública, en el inconsciente colectivo, pues el inconsciente político que llamaba Frederick Jameson, es más bien esa imposibilidad de plantear alternativas, y ni siquiera, ni digamos planteárselas, sino pensarlas siquiera, ¿no? Por eso que Frederick Jameson decía eso, que lo han repetido otros como Como Fisher. Fisher, como Zizek, de que es más fácil hoy día imaginarse el fin del mundo que el fin Que el fin del del capitalismo. capitalismo o incluso de otro problema. Pero a propósito de lo que decías de Venezuela, yo me acuerdo, yo creo que un tema poco estudiado, que quizá debería desarrollarse más, es lo que tiene que ver con lo que son las consecuencias de eso que Naomi Klein llamaba, siguiendo a Friedman y a toda esa gente, la terapia de shock, Claro. la doctrina del shock que ella llamaba. Porque justamente el efecto del shock o de la doctrina del shock es que
la gente en principio, pero en todo caso el colectivo, los colectivos, los países, etcétera, después del shock asumen eso que llaman esos teóricos un estado de indefensión aprendida. Correcto. ¿No? Bueno, que es un poco la cosa de la rana que están en Claro, que la rana hervida es interesante porque es esa crítica al discurso de la resiliencia, ¿no? Exactamente. Que es que tú siempre te adaptas y te adaptas y te adaptas. Entonces te van subiendo la temperatura y desarrollas otras formas de adaptación, etcétera. No buscas salir de la olla en este caso, de la situación, sino que siempre te vas adaptando hasta que llega un momento en que no te puedes adaptar más y herviste, ¿no? Claro. Pero la indefensión aprendida incluso puede ser peor porque por lo menos la rana intenta ser resiliente, ¿no? Y adaptarse, y como que ese discurso muy hoy de las redes sociales y el coaching, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no es que no puedes conseguir trabajo porque no hay trabajo, sino que, bueno, lo que tienes que esforzarte, etcétera, haz un currículo así, métete en un... Bueno, y la cuestión de la depresión, ¿no? Claro, no es que estás deprimido porque no tienes... Claro, entonces como tú lo enfoques y toda la cosa... La cosa es tener mente positiva. Exacto, entonces, pero la indefensión aprendida, por cierto, es algo muy... yo no soy un experto o sea, no soy un psicólogo, ni un psiquiatra, mucho menos, pero en todo caso, los teóricos a partir de los cuales se concibió la doctrina del shock, entendían eso a partir justamente de la depresión. Que la indefensión aprendida era ese estado en el cual la persona cae, en el que asume que no puede cambiar su realidad, en que cualquier esfuerzo que haga es inútil y simplemente se dedica como a subsistir de la mejor manera. Entonces, cuando tú extrapolas eso a las políticas que se han desarrollado sobre países, como por ejemplo Venezuela, tú terminas entendiendo por qué la gente cae también en esas situaciones. Es decir, si uno hace un recuento de lo que ha pasado en Venezuela desde 2013 para acá, o sea, es para desarrollar varios libros, varias obras de ciencia ficción. Claro, han sido shocks sucesivos. Shocks de todo tipo, pues desde la muerte de Chávez y todo lo que pasó, guarimbas, invasiones, etcétera. Y justamente una de las cosas que yo, junto a otros compañeros, pues planteábamos en su momento, con todo este tema de la guerra económica, etcétera, es que el tema económico no era solamente un problema económico, sino que era un problema político, social e incluso psicológico, porque el desenlace del mismo no tenía que ver solamente con que hubiese tal o cual orden económico, ¿no? Con que existieran o no existieran controles, sino que qué sociedad tú quieres construir, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de gente, qué tipo de relaciones humanas quieres que existan en esa sociedad? Claro. Porque si priva el discurso del sálvese quien pueda, del cada quien arregla su problema, hay que emprender. Hay que emprender, es la negación, incluso inconsciente, porque a lo mejor ni siquiera tienes que estarlo haciendo consciente, pero es la negación de cualquier esfuerzo colectivo. De la salida colectiva. Pero además de algo muy preciado que tiene que ver con la solidaridad. Claro. Porque justamente, creo que era Kropotkin, no sé quién lo decía, que decía que la competencia es la ley de la selva, la solidaridad y la cooperación es la ley de la sociedad. Y justamente las sociedades se construyen, después, no sé, podemos estar toda una discusión de filosofía política, pero digamos, un principio básico de toda vida en sociedad es la cooperación entre las partes, pues, ¿no? Claro. Si esa idea desaparece, lo que termina existiendo son individuos compitiendo unos a otros, a los cuales ya no le importa ni siquiera la sociedad, sino construir sus condiciones privadas para la subsistencia privada. No, y la preservación del statu quo, o sea, porque lo que se van a salvar, entre comillas, son un puñado de ultra ricos, ¿no? Volviendo a la película, bueno, por eso fue que la vimos, ¿no? Y mientras tanto, o sea, mientras
esa profecía autocumplida está, digamos, desarrollándose, está teniendo lugar. Estamos, bueno, miles de millones de personas en la Tierra y Venezuela con sus particularidades, creyendo en pajaritos preñados del emprendimiento y de que si uno tiene que salir a la calle todos los días a resolver, no como un problema, o sea, digo, de manera individual, no como un problema, no como resultado de, como efecto de algo que nos ocurrió bastante traumático, ¿no? Sino como, no, como sentido común, pues, como sentido de la vida. Pero además yo creo que quizás pasa algo que, en mi punto de vista, puede ser incluso más complicado, y es que, o sea, porque la gente puede decir, bueno, sí, puede ser válido o no en una situación que tú estás viviendo pensar si vas a emprender o no vas a emprender. Pero, El problema no es emprender, por claro, cierto. lo que quiero decir es que yo lo que creo que se está perdiendo en esas discusiones son las grandes discusiones. Porque, Exacto, eso apunta. porque, o sea, por ejemplo, El problema no son los que emprenden, claro, obviamente, ¿no? tú dices, bueno, ok, el tema, por hablar de un tema que acabamos de mencionar, el tema climático, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentamos eso? O sea, eso hay dos maneras de enfrentarlo. A la manera Elysium, pues, los que se puedan y se van, ¿no? Nos desconectamos del mundo, bien sea que nos vamos a un satélite artificial, o bien sea que nos vamos a otro planeta, o bien sea que creamos una cosa aquí en la Tierra, o es necesario respuestas colectivas Claro. ante esa situación. Entonces, bueno, ¿cómo discutimos eso? ¿Dónde se discute eso? ¿No? El tema de la guerra el tema de la guerra, ¿no? A propósito de lo que está pasando en Palestina. O sea, yo parto del principio de que la simple solidaridad humana es suficiente como para que uno se oponga a lo que está pasando ahí. Sí. Pero si eso no le es suficiente a mucha gente, yo lo que creo que habría que pensar que no sé si te acuerdas, yo me acuerdo mucho de la universidad, una consigna que decía todos somos palestinos, que era una manera de tú identificarte con el palestino. Sí. Pero lo que va a terminar pasando es que todos vamos a ser palestinos, pero de verdad, o sea, en el Sí, sentido de la peor manera. claro, vamos a ser palestinos en el sentido que vamos a ser tratados en algún momento como palestinos, Claro. ¿no? O como haitianos, o como libaneses, o como libios. Si tú te pones a ver todo lo que ha pasado en los últimos años en el Medio Oriente, es terrorífico realmente. Sí. Y a propósito de ese tema, yo últimamente he utilizado mucho, a mí me parece muy potente, terriblemente potente, ese término nueva normalidad. Porque la nueva normalidad te lleva necesariamente a la inacción, ¿no? O sea, es decir, aparece la pandemia, bueno, la única acción posible es ponerse mascarilla, echarse gel y todo ese tipo de cosas. Pero el discurso de la OMS, el discurso, digamos, el gran discurso, era acepta, o sea, asume que esta es la nueva normalidad. Porque cuando tú asumes que es una normalidad, pues entonces es normal, pues. O sea, Sí, sí. ¿no? Y yo lo que creo es que el mundo ha entrado desde hace rato en una nueva normalidad. Y que esta nueva normalidad que yo llamo distópica, pues, que después pudiéramos discutir cuándo empezó. Yo no creo que haya que empezar con la pandemia, exactamente. De mi punto de vista, empezó por lo menos en el 2001 con el tema a partir del derribo de las Torres Gemelas, donde se impuso una realidad geopolítica que, bueno, que tú la conoces, pues, o sea, y que es un poco el germen de esto que estamos viendo también en Palestina, porque no es muy distinto a lo que hicieron los norteamericanos en Afganistán o en Irak a lo que están haciendo los israelíes en Palestina. Y por supuesto, otro punto de inflexión muy importante es el de la crisis financiera del 2008, que ahí es donde yo creo que el capitalismo o las corrientes el mainstream económico se pasó el switch, porque hasta entonces era ese discurso, digamos, optimista
de la globalización, el neoliberalismo, etcétera. Ya había habido unas crisis en los años 90, toda esa serie de cosas, pero nada como lo que pasó en aquella vez. Pero a partir de ahí, y todos los indicadores lo comprueban, ha empezado un deterioro de las condiciones de vida a nivel mundial. Y empezaron a pasar cosas, los desahucios, por ejemplo, que se dan en eso que llaman desahucio en España, en Europa en términos generales, que es que botan a la gente de su casa porque el Estado no protege el derecho a la vivienda, sino la propiedad privada de la inmobiliaria que especula con eso. Y la gente simplemente la votan, y la gente se ha suicidado para que no la voten, y igualito no han podido parar los desahucios. Entonces, yo lo que creo que, o sea, yo creo que una batalla pues que hay que dar en esta época es buscar generar las capacidades como para volver a pensar los grandes problemas y ofrecer soluciones colectivas a problemas que son colectivos. Porque lo cierto del caso es que si eso no pasa, entonces los escenarios que vamos a vivir es cualquiera de los escenarios de las películas distópicas, ¿no? Que puede ser el de Elysium, o puede ser el de La Purga, o puede ser tipo apocalipsis zombie, pues, ¿no? Donde los zombies son los pobres. Porque, bueno, finalmente en el imaginario de estos tiempos eso es lo que está como imponiéndose. Pues. Sí. Sí, o sea, creo que podríamos cerrar así, no sé si te parece. O sea, la distopía o el discurso distópico es como el sentido común del neofascismo, ¿no? Del contemporáneo, sí, en mi opinión. El sentido común del neofascismo, de eso que podríamos llamar tentativamente neofascismo, es necesariamente distópico, ¿no? Y además la distopía como profecía autocumplida, es decir, vamos para allá inevitablemente, y aquí se trata de ver cómo cada quien se ubica claro. en este estado de cosas, a ver cómo termina. Bueno, por supuesto no íbamos a agotar el tema en este breve rato, Luis. Muchísimas gracias, hermano. Vale, muchas gracias. Lo seguiremos discutiendo.